Niños y niñas del nivel de la iniciación de la catequesis familiar, hoy compartiremos el encuentro número 7. Para eso vamos a predisponer nuestro corazón, pidiéndole al Señor, con su infinita misericordia, que siempre Él nos escucha, que siempre está atento a nuestras súplicas. Es por ello, mi precioso Señor, que hoy venimos a ponernos ante ti con un corazón abierto, para que tu santa presencia inunde en primer lugar este encuentro, nuestras vidas y la vida de cada uno de los niños de nivel de iniciación. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener palabras dulces los unos con los otros. Ayúdanos a comprendernos, a ser sensibles con los sentimientos de los demás, a pensar antes de hablar, y que si algún momento llegáramos a ofendernos, seas tú quien nos dé el coraje de reconocer nuestros errores y pedir perdón con un corazón arrepentido. Que sea cual sea el problema, podamos sentarnos juntos a resolverlos, como la familia que somos, en ti, en Cristo Jesús. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Asimismo, les invito a juntar sus manitos y a repetir la oración que Cristo mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Bueno, el día de hoy hablaremos de cómo los apóstoles anunciaron el Evangelio por todo el mundo cumpliendo el mandato de Jesús. Para eso vamos a revisar el libro de los Hechos, pero también lo van a encontrar en su libro de la catequesis en las páginas 144 y 145. Y dice así: Después de la venida del Espíritu Santo, los apóstoles anunciaron el Evangelio con valentía, comenzando por Jerusalén. Pero no fue fácil. Pedro y Juan fueron encarcelados por hablar de Jesús. Sin embargo, las dificultades no los detuvieron. Los primeros cristianos escuchaban con atención la enseñanza de los apóstoles, vivían en comunión, participaban siempre de la Eucaristía y de la oración. Se trataban realmente como hermanos, pues tenían todo en común y compartían sus posesiones. La iglesia seguía creciendo, pero los problemas también aumentaron. Esteban, uno de los diáconos de la iglesia, fue asesinado por su fe. Poco después ocurrió lo mismo con Santiago, el hermano de Juan, pero los cristianos no renunciaron a su misión, sino más bien lo continuaban con más fe. Saulo, llamado también Pablo, era uno de los más fervorosos perseguidores de los cristianos. Mientras iba caminando a Damasco, precisamente a encarcelar a los creyentes, Jesús mismo se le apareció y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. En ese momento la vida de Saulo cambió. Después de recibir el bautismo y pasar un tiempo con los discípulos, comenzó a predicar el Evangelio. Pablo recorrió casi todo el mundo, conocido en aquel entonces como Jerusalén, Siria, Asia y Europa. Llegó hasta Roma. Fundó muchas comunidades, escribió cartas muy importantes y sufrió mucho por Jesús. Finalmente murió mártir en Roma, después de haber dado todo por el Evangelio. Es así que nos podemos dar cuenta que Jesús nos dejó su Espíritu Santo. También nos dio su autoridad. En la Biblia el concepto de autoridad siempre proviene de Dios. Los hombres tienen autoridad porque Dios les da. Los padres tienen autoridad sobre los hijos porque Dios se los ha dado. Eso lo dice en Deuteronomio 5:16. Al igual que los gobernantes de este mundo sobre sus súbditos, a los sacerdotes de la iglesia, a los jefes sus empleados, a los maridos sobre sus mujeres. Esto quiere decir, por ejemplo, que si un hijo desobedece a su padre, también está desobedeciendo a Dios. Como hemos dicho,
la fuente de la que surge toda autoridad es Dios. O lo que es lo mismo, al Señor Jesucristo. Él afirmó en Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él quiso dejar claro que todo cuanto existe en el cielo y en la tierra está incluido bajo el ámbito de su autoridad. Era fundamental que antes que enviara a sus discípulos estuvieran muy conscientes de quién los había enviado y por qué se les había otorgado la autoridad. En realidad, cuando Jesús estaba enviando a sus discípulos a predicar el evangelio del reino, lo que estaba haciendo era enviar a reclamar su autoridad sobre este mundo. Él es el único que tiene el derecho legítimo de exigir lealtad a todas las personas que existen en este mundo. Notemos que la forma de hacerlo no era hablando a cada persona desde el cielo, sino enviando a sus discípulos en su nombre y con su autoridad. Nos dice en Mateo 10, capítulo 10, versículo 40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. En esto consiste la verdadera evangelización, en hacer un llamado a las personas de toda índole, para que reconozcan la autoridad de Jesús en sus vidas. Por esta causa, los discípulos de Jesús deben estar preparados para el rechazo. El mismo Señor anunció que así ocurriría. Como nos dice en Juan 15, 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. La misión dura mientras dure este mundo. No debemos pensar que la misión era solo para aquellos pocos discípulos y que por un corto espacio de tiempo. La misión dura todavía y todos los discípulos de Jesús somos llamados a participar en ella. Recuerden que por nuestro bautizo también somos llamados discípulos y tenemos la gran misión de anunciar a todo el mundo el reino de Dios. Como nos dice en Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En este maravilloso texto, Jesús nos muestra un mandato como discípulos que asumimos en nuestro bautizo, pero también nos da una maravillosa promesa, como ya lo habíamos visto en los encuentros anteriores, que dice que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, todos los días de nuestra vida. Entonces, ser un discípulo es un proceso que Dios nos pone para que nuestra fe crezca. Cuando aceptamos ser uno, debemos aprender a cambiar, madurar, crecer y sobre todo dar frutos. Aunque el llamado a cada uno de los discípulos es conocido como la gran misión, el discipulado te enseña a ser más que un creyente. Nos enseña a ser seguidores de Cristo. Por lo tanto, de igual manera, te enseñará a apartarte del mundo y a crecer cada día más en el Señor Jesús. Este proceso requiere que los creyentes respondan a la invitación del Espíritu Santo, para así examinar nuestro propio interior y poder obrar conforme a la palabra de Dios. La obediencia en este proceso es la prueba suprema de la fe de Dios, donde debemos aprender a ser hacedores de la palabra, para así permanecer en Cristo. Este es un proceso continuo de crecimiento, en donde una persona compromete su vida entera con Jesús y se dedica a aprender sus caminos, como ustedes lo están haciendo en esta formación, en la catequesis, para poder así realizar sus sacramentos. Por lo cual, se deseará compartir la palabra del Señor y así hacer discípulos.
este encuentro nos habla de cómo Jesús está siempre con nosotros y nos da la fortaleza para poder hablar de Él al resto. Espero que este encuentro sea de mucha bendición para sus vidas, sobre todo que tomemos como ejemplo y que nos comprometamos a ser discípulos. Las preguntas de este encuentro son, primero, ¿cómo vivían los primeros cristianos? Segunda, ¿quién fue Pablo y por qué es importante? Tercero, ¿cómo predicaban los apóstoles después de estar llenos del Espíritu Santo? Cuarta, ¿qué le ocurrió a Esteban? Quinta, ¿cuál fue el cambio de Saulo? Bueno, para concluir este precioso momento, este encuentro, vamos a elevar una oración a la Madre de nuestro Salvador, a la Dulcísima Virgen María, repitiendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Recordemos, niños, niñas de la iniciación, que como los apóstoles, también yo, usted, puede anunciar el reino de Jesús, hablando de Él, en primer lugar, con mi familia, en mi barrio, mi escuela, mis amiguitos, mis compañeros. Así como Pablo, después de su bautizo, se hizo apóstol, yo debo anunciar el Evangelio porque soy hijo de Dios. Queridos niños, les invito a repetir con un ferviente corazón y decir: Señor Jesús, quiero anunciar tu salvación con mis oraciones, con mi ejemplo, con mis palabras, con mis obras. Que todos te amen, Jesús, pero sobre todo que yo te ame cada día más. Espero que este encuentro sea para la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta un próximo encuentro. Bendiciones para todos.